En Hoy por Hoy, La Hora Negra con Maika Navarro. Esta mañana vamos a recordar una fecha, 13 de noviembre del año 1992. 3 niñas del pueblo de Alcácer desaparecieron después de hacer autostop. Iban a una discoteca y 2 meses y medio más tarde, 2 apicultores descubrieron los cadáveres de Miriam, de Toñi y de Siré en una fosa cerca del pantano de Tous. Esta mañana, Maika Navarro, hablamos del crimen de Alcácer, un crimen que cambió para siempre la historia, la crónica de sucesos de nuestro país. Pues sí, yo creo que lo cambió porque, como me recordaba Jesús Dúa esta mañana, que espero que pueda entrar en la sección, que se escape un segundo de una reunión en la que está. Hasta ese momento estábamos acostumbrados en España al suceso rural, a esa España negra, de un tipo de criminología, un tipo de asesino muy característico. El crimen de Alcácer fue el primer crimen urbano, con una violencia hasta ese momento absolutamente nunca vista. La violencia que los detenidos, que los sospechosos, porque algunos, como luego incidiremos, siguen huidos, hicieron sobre esas 3 niñas, en España nunca se había visto. Y era ese crimen protagonizado por el lumpe, por la delincuencia baja, en la que se mezclaba droga, era lo peor de la sociedad con su cara más negra. Han pasado 25 años, Maika, y es un caso no cerrado del todo. Siguen flotando incógnitas. Fíjate, el otro día llamó al programa Hablar por Hablar la abuela de Miriam, la abuela de una de las niñas de Alcácer, llamó y dio este testimonio. Miriam era mi nieta y Fernando García era mi hijo mayor, el que siempre estaba en la televisión y está luchando toda la vida para saber quién mató a su hija, pero hasta el día de hoy no sabemos nada. Todo lo que han dicho es odio y mentira, todo. Los criminales están en la calle. Y esa era mi primera nieta. Tengo 6 hijos, 15 nietos y 7 bisnietos. Pero a nosotros nos destruyó, medio corazón se fue con ella. A nosotros nos destruyó, es la abuela de Miriam, y ella dice esta frase tan tremenda: los criminales están en la calle. Nos está escuchando el capitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En el año 93 era entonces un joven cabo de la Guardia Civil. Capitán José Miguel Hidalgo, hola, buenos días. Muy buenos días. La abuela llamó el otro día, como le digo, a un programa de radio de esta casa, al Hablar por Hablar, y lanzaba esta tremenda frase: los criminales están en la calle. ¿Los criminales están en la calle, capitán? Bueno, en principio no estoy de acuerdo con esa afirmación. Sí que es cierto que no se dio a nivel ni policial ni judicial una respuesta a esas familias, y desde aquí ese apoyo que siempre han tenido por parte de la Guardia Civil. Las familias para nosotros son lo primero. Bueno, pues por distintos motivos, efectivamente. Sí que hay una de las personas que participan activamente en este atroz crimen, en este triple homicidio de unas niñas, porque eran unas niñas. Y bueno, pues este señor, Antonio Anglés, hasta la actualidad, pues no ha sido, sí fue identificado como autor de los hechos, pero no pudo ser detenido y bueno, que pagara por estos hechos aquí en España. Es una pena, capitán, porque de ese triple crimen habla la abuela, y la abuela como víctima directa se le puede permitir que diga cualquier cosa en cualquier momento, pero es verdad que en la sociedad hay un pozo de, por ejemplo, Gemma incluso introducía el tema diciendo cabos sueltos, una verdad, un crimen mal resuelto. Yo creo que, y antes lo comentaba con usted, fue una investigación complicadísima y a nivel policial se resolvió. Sí, capitán, diga. Muy bien hecha, dice. Muy bien hecha desde el principio, con unos criterios de actuación que hasta la fecha no se habían seguido por parte de unidades policiales en España, pues porque bueno, no era una tipología delictiva estos homicidios múltiples habituales en España. Sí se cogió con un grupo de investigación que estaba emergiendo, como era el
el Grupo de Delitos contra las Personas, la sección actual de homicidios de UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que en colaboración con la Unidad Orgánica de Valencia, de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, se hizo una investigación modélica y una inspección ocular del lugar de los hechos donde aparecieron los cadáveres, modélica también, modélica a día de hoy, que se pone como ejemplo en las escuelas de investigación policial por la meticulosidad que hubo en esa inspección ocular, que permitió la identificación de los autores, de la totalidad de los autores de los hechos y con posterioridad, pues bueno, proceder a la detención de alguno de ellos. Sí, capitán, todo fue modélico, menos que Antonio Anglés se escapara, se evadiera. Sí, se escapó por una ventana y huyó. Eso de modélico no tiene nada, quiero decir que eso es lo que puede sí, pero haber por una dejado serie de esa fallos sensación. no atribuibles Sí. a la investigación. Uh-huh. ¿Qué pasó realmente? Es que claro, el tema de Alcácer ha dado muchas noticias, muchos programas televisivos y no televisivos donde se han especulado con datos que no son ciertos, y también por parte de Guardia Civil y por parte de los investigadores que participaron activamente nunca se han desmentido ciertas cosas que no han sido nunca que no han sido ciertas. Entre otras cosas, Anglés nunca llegó a subir a su domicilio, Anglés no se escapó de su domicilio cuando interviene en este caso la Guardia Civil. Bueno, pues son cosas que no se han desmentido en su día, que a lo mejor había que haberse desgastado en esa faceta de desmentidos a los medios de comunicación, pero como era una cosa nueva, tampoco, lo que era el equipo de investigación, tampoco decidió, y la Guardia Civil en este caso, el desgastarse ni personalmente ni al equipo de investigación en tener que desmentir cosas que nosotros sabíamos que eran inciertas. Fíjese, es muy importante lo que está diciendo el capitán en estos momentos. Él ahora, por ejemplo, desvela lo que para muchos era una certeza, y es que Anglés sube a ese piso y se escapa por la ventana. Y él ha dicho con muy buen criterio, bueno, en esos momentos nosotros teníamos otras cosas que hacer, que era centrados en una investigación. Recordemos que esto pasa hace 25 años, no había, seguramente esos investigadores, él mismo no tenía la relación, no había los gabinetes de comunicación que hay ahora, ese saber que hay unos medios de comunicación y una sociedad pendiente. Por ejemplo, Diana Quer, el señor Hidalgo también es uno de los que también investiga en el caso de Diana Quer. Es verdad que hay un momento que la Guardia Civil tampoco puede estar desmintiendo cada día todas las barbaridades que se están contando de Diana Quer, pero en ese momento las mentiras eran solamente, no habían tantos medios de comunicación que hicieran tonterías sobre Diana Quer, en cambio eran menos las que se decían y más gordas seguramente lo de Alcácer, y se decidió, oye, que había que estar trabajando y no desmintiendo. Pero esas verdades posaron y han llegado a nuestros días como Pero entonces dígame la verdad, capitán, ¿de dónde se escapó Antonio Anglés? Pues Antonio Anglés era un joven que estaba disfrutando de un permiso carcelario, no se incorpora a la prisión, está en la calle. En el momento de difundirse la noticia en los medios de comunicación, que bueno, ya digo que es una serie de fallos a lo mejor concatenados, y no el hecho de no detenerlo a este señor o a este joven en su día, no atribuibles al equipo de investigación, atribuibles un poco al conjunto de todos, ¿no? Entre ellos los fallos también que hubo de coordinación pues con las autoridades políticas que difundieron la noticia antes de tiempo, los medios de comunicación que se les fue de las manos. Anglés estaba en la calle, Anglés no llega a ingresar en su domicilio porque le llega la noticia de que le están buscando antes de que se le pueda detener, y no llega a ir a ese domicilio, que estaba totalmente controlado y asegurado por parte de la Guardia Civil. Noticias posteriores que hubo para su detención. También es cierto que hubo un señor que comunicó con posterioridad, un tiempo después, el haber trasladado a Antonio Anglés fuera de la localidad o de la ciudad de Valencia, de Catarroja y de Valencia, y que, bueno, pues con dirección Madrid, lo habría trasladado o lo habría sacado de ese entorno, por lo menos hasta la provincia de Cuenca. También quiero decirlo, nunca se ha desmentido a nivel público, yo sí lo voy a decir, bueno, creo que también la gente tiene, y la familia tiene, bueno, pues a lo mejor la necesidad de saberlo. No se tuvo noticia de ese acontecimiento, ¿no?, extraño, de haber trasladado en un vehículo particular a una persona bajo amenazas hasta 3 días después de suceder los hechos. Lógicamente, 3 días después, si nosotros nos dirigimos a una localidad, un pueblo de Cuenca, entre medias de Madrid y Valencia, Anglés no va a estar allí 3 días después.
O sea, que son cosas que se dan por supuesto. Yo he denunciado a la Guardia Civil, que he trasladado a Anglés, sí, pero has denunciado no en el momento adecuado, sino 3 días después. Ya. Claro, todos esos ¿Por qué pequeños tardó 3 detalles días luego tienen después? su importancia también, ¿no? ¿Por qué tardó 3 días esa persona? ¿Por miedo? Bueno, pues tardó 3 días, él sabrá, Ya. en su día no nos dio una explicación lógica de por qué había tardado 3 días. Lógicamente nosotros pensamos que fue por miedo o no por miedo, no lo podemos saber. En su momento sí, ya le digo que por el equipo de investigación no se le atribuyó una malicia, una mala intención a esta persona, sino que, bueno, era una persona que yo creo que por un miedo infundado no se atrevió a decirlo y, bueno, pues luego quizá por un afán o por ese remordimiento, ¿no?, que le entró, pues al final lo dijo, pero claro, lo dijo bastante tarde. Después vendría, de cara al juicio, vendría ese programa paralelo, La Noche del Pelícano, en el que mientras en la que se produce un juicio paralelo, eran 2 juicios, el que se estaba celebrando en la Audiencia de Valencia y luego el que se hacía en un programa de televisión con unos índices de audiencia brutales en el que participaba uno de los padres de una de las 3 niñas. Eso provocó que hubo un momento en que la opinión pública buscaba en los diarios, y ayer anoche me recordaba Domingo Marchena de La Vanguardia, que cubrió ese juicio, que algunos compañeros, sus jefes les decían, oye, pero no estás hablando de nada de lo que sale en el peligro. Dice, bueno, es que eso que me estáis pidiendo no se está viendo en la sala de la audiencia, con lo cual que se creó un post y se dio veracidad a, pues bueno, que los auténticos culpables estaban sueltos, que había habido como una especie de complot, una compraventa de niñas, en una especie como de charcha, de red corrupta, de gente muy importante de la región que abusaba de ellas, películas... Se dijeron muchas barbaridades, ¿no? Pero bueno, como en la abuela de Miriam, ha calado en alguna parte de la sociedad. Sí, sí. Sí, es que en cierto modo las víctimas, los padres, los familiares directos de las 3 niñas, bueno, pues ellos en sus propias carnes han sido víctimas y se las ha victimizado en un doble o en un triple escenario. Por un lado a nivel personal, por otro lado a nivel de los medios de comunicación, que algunos de ellos hay que decir que quizá también porque no era una cosa muy normal, se aprovecharon de estas familias o de alguna parte de estas familias o personajes dentro de estas familias, y por otro lado a nivel judicial o a nivel de esa respuesta del Estado que tenía que haber dado a esta familia, pues también son víctimas porque indudablemente, como dice la abuela, no se les ha dado una satisfacción de resolver este triple asesinato, este cruel y salvaje asesinato de 3 niñas, pues no se ha dado una respuesta satisfactoria a nivel judicial, policial y de la sociedad en general. O sea que tienen esos 3 factores que indudablemente yo a la abuela la comprendo, porque bueno, la familia para nosotros también es un apoyo importante. El dar ese apoyo actualmente a las familias es fundamental. Es curioso. ¿Se sigue investigando, capitán? ¿Se sigue investigando? ¿Se sigue buscando a Anglés? Se sigue, pese a lo que piense a lo mejor la opinión pública. Los casos se pueden archivar provisional o definitivamente a nivel judicial, pero a nivel policial lo que es la resolución de estos casos siempre está abierta. A lo mejor ha prescrito el delito, en este caso las prescripciones creo que está prescrito. En su día, si apareciera hoy en día Antonio Anglés, a lo mejor no se podría pedirle una responsabilidad penal porque ese delito ese cruel delito ha prescrito, pero sí que yo creo que se merece la sociedad española el saber por lo menos la verdad de lo que ha pasado. Y dar una respuesta también con este señor. Y Miguel Ricard, recordemos, cumplió prisión. Miguel Ricard se sometió a juicio. Prisión, efectivamente. Sí. Fue a juicio, en ese juicio en el que dijo que la Guardia Civil era quien le había dictado todo lo que debía declarar. Vamos a recordar. Dice que colaboró y ayudó a la inhumación de los cadáveres de las niñas, cavando una fosa con Antonio y con Mauricio, la noche del 13 de noviembre del 92. Sí. ¿Esto lo dijo? Sí. ¿Esto es cierto? No, señor. No. ¿Fue la Guardia Civil a Manzanares a decirle que cambiara usted la declaración y que dijera otra cosa? No. No, yo digo la verdad, lo que no la dicen son ellos, porque a mí me dicen lo que tengo que decir. Es decir, que casualmente usted dice la forma en que estaban las niñas, cómo las enterraron, cómo recibieron los disparos, a qué distancia... Capitán, ¿cuántas veces habrá oído lo de he dicho lo que la Guardia Civil me ha obligado a decir, no? Sí, bueno, eso son estrategias de defensa que en este caso Miguel Ricard estaba muy claro. Él lo que declara inicialmente
luego se ve ratificado en inspecciones oculares, por ejemplo, en la fosa donde aparecen las menores. Y dice cosas dentro que pudieron ser comprobadas tanto física como científicamente por los peritos que intervinieron, que solamente podría saberlas alguien que ha estado en el lugar del crimen y que lo ha presenciado de primera mano, en primera persona. Por ejemplo, uno de los proyectiles que aparecen en la fosa, lo que es el cartucho entero, aparece percutido. ¿Por qué? Porque falló. El arma que utilizan para disparar a una de las víctimas falla, se encasquilla, falla, pero sí percute la aguja percutora sobre el culote del casquillo. Y tiene que extraer esa bala de lo que es la recámara del arma. Y se quedan unas marcas. Si tú no has estado en la zona, tú puedes saber que han muerto, bueno, pues por la acción porque ha intervenido un arma de fuego, una pistola o un arma blanca, pero no cómo se ha ejecutado ese delito en concreto o esa muerte en concreto. Y él sí daba unas explicaciones. Pongo un ejemplo de las muchas cosas que dijo que, bueno, pues contradicen un poco esa versión que luego el abogado, lógicamente, pues tiene que decir, bueno, pues que ha sido manipulado, que él no quería decir eso o que él no ha intervenido en ese delito. Capitán, lo dejamos aquí. José Miguel Hidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias porque la verdad es que es